Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que les va a volar la cabeza, un misterio que por fin podría estar a punto de ser revelado. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y de esa tan comentada ruptura que sacudió a medio mundo. Sí, esa que muchos se preguntan, ¿quiénes realmente querían que sucediera? Porque, seamos sinceros, a veces las cosas no son tan sencillas como parecen, y las presiones externas, las agendas ocultas y los intereses de terceros pueden jugar un papel importantísimo en la vida de nuestras estrellas favoritas. Así que prepárense, porque hoy vamos a desentrañar esto juntos. Y antes de meternos de lleno en el chisme, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la mejor información y los análisis más jugosos del mundo del entretenimiento. Así que, como les decía, el título de hoy es La verdad, ¿quiénes querían nuestra ruptura? Kerem Bürsin revela todo. Y es que recientemente nuestro querido Kerem Bürsin ha dado unas declaraciones que han puesto a temblar a más de uno. Como saben, la relación entre Kerem y Hande Erçel fue una de las más seguidas y queridas, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Sus fans, a los que cariñosamente se les llama Kerem Hande, los adoraban y soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, hace ya un tiempo, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría. Y desde entonces las especulaciones no han parado. ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo terceros involucrados? ¿Presiones laborales? O quizás, como sugiere el título de hoy, ¿hubo personas o grupos específicos que secretamente deseaban que terminaran su relación? Kerem Bürsin, conocido por ser una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada, ha sido generalmente discreto sobre los motivos de la ruptura. Siempre ha mantenido un discurso de respeto hacia Hande y ha evitado entrar en detalles escabrosos. Pero en esta ocasión, parece que ha decidido abrir una pequeña ventana, quizás impulsado por el cariño de sus seguidores o por la necesidad de poner fin a tantos rumores infundados. Según lo que se ha filtrado y comentado en diversos medios, Kerem habría insinuado que su relación se vio afectada por fuerzas externas. Y esto, queridos amigos, es donde la cosa se pone interesante. Piensen en esto por un momento. Cuando una pareja es tan popular como lo fueron Kerem y Hande, se genera un ecosistema a su alrededor. Por un lado, están los fans que los apoyan incondicionalmente, que los ven como una pareja ideal y desean su felicidad. Pero por otro lado, existen intereses que van más allá del simple afecto. Hablemos de las productoras de televisión, de las marcas que los contratan para campañas publicitarias, de los medios de comunicación que viven de la primicia y del escándalo, e incluso, a veces, de otros actores o personas del medio que pueden ver su propia carrera o popularidad amenazada por la de una pareja consolidada. El título mismo, ¿quiénes querían nuestra ruptura?, sugiere una intencionalidad. No habla de una ruptura que sucedió por circunstancias naturales, sino de una ruptura que alguien deseó activamente. Y esto nos lleva a pensar en escenarios como: había presiones por parte de las productoras para que no estuvieran juntos, quizás para evitar que la química en pantalla se viera afectada por una relación en la vida real, o para mantenerlos disponibles para otros proyectos de pareja con diferentes actores. A veces las carreras de los actores están tan ligadas a sus personajes y a las dinámicas que crean en pantalla, que una relación sólida fuera de cámaras puede ser vista como un riesgo por quienes manejan los hilos de la industria. ¿Influyeron las marcas? Kerem y Hande eran embajadores de varias marcas importantes. Una ruptura podría, en teoría, ser vista por algunas marcas como una oportunidad para capitalizar el drama, crear nuevas campañas basadas en el amor perdido o para enfocarse en ellos individualmente. O quizás al contrario, algunas marcas que los patrocinaban como pareja podrían haber sentido que su separación les perjudicaba. ¿Y los medios de comunicación? Es innegable que la relación y posterior ruptura de Kerem y Hande generó muchísimas clics y ventas. El interés mediático es una fuerza poderosa en el mundo del espectáculo. ¿Pudieron algunas filtraciones interesadas o la exageración de ciertos aspectos de su relación haber contribuido a crear un ambiente de presión insostenible? Pero la declaración de Kerem va más allá. Cuando él insinúa que hay ellos o quienes deseaban la ruptura, se abre la puerta a la posibilidad de que no fueran solo presiones anónimas o de la industria en general, sino personas concretas. ¿Podrían ser rivalidades profesionales? ¿Envidias simuladas? ¿Personas que se beneficiaban de su distanciamiento de alguna manera?
Imaginen la escena. Una pareja joven, exitosa, enamorada y con una química arrolladora. Eso puede ser una inspiración para muchos, pero también puede generar resentimiento o miedo en aquellos que no tienen el mismo brillo o que ven amenazado su propio lugar. No sería la primera vez en la historia del cine y la televisión que fuerzas ocultas intentan sabotear relaciones para mantener el control o para beneficiarse de la inestabilidad. Lo que Kerem parece estar diciendo sin dar nombres directos es que hubo una especie de campaña o un deseo colectivo, impulsado por ciertos individuos o grupos, para que su relación llegara a su fin. Y esto, si lo piensas bien, es bastante duro. Significa que su amor, su conexión, tuvo que lidiar no solo con los desafíos normales de una relación, sino con la oposición activa de personas que, por razones que aún desconocemos, querían verlos separados. Quizás esto explica por qué, a pesar de haber rumores y especulaciones, ambos han mantenido la calma y el respeto. Si realmente hubo una presión externa significativa, lo más sensato era no darles a esas personas el gusto de un escándalo público. Mantener la dignidad y el respeto mutuo incluso en la separación, es una forma de decirles a esos, quienes, que no lograron su objetivo de sembrar discordia o de arruinar su imagen. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿quiénes son esos quiénes? Kerem, comprensiblemente, no ha dado nombres. Y tampoco deberíamos esperarlo. Un ataque directo podría generar aún más problemas y poner en riesgo su carrera. Pero sus palabras nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de la fama y las relaciones en el ojo público. Nos hacen ver que detrás de la fachada brillante de Hollywood o de las superproducciones turcas, a menudo se esconden luchas internas y maniobras que van mucho más allá de lo que vemos en pantalla. La revelación de Kerem, aunque sutil, nos da un poco de luz. Nos permite entender que la ruptura, si bien dolorosa, pudo haber sido un acto de supervivencia para la relación y para sus carreras. Quizás al separarse se liberaron de un peso que les impedía crecer individualmente y profesionalmente. A veces el fin de algo es el comienzo de algo nuevo y mejor. Y este es el mensaje clave que podemos extraer de las palabras de Kerem. Que no siempre las rupturas son por falta de amor o por errores cometidos dentro de la pareja. Que a veces la presión del mundo exterior puede ser tan abrumadora que incluso los amores más fuertes no pueden soportarla. Es un recordatorio de que las estrellas, a pesar de su brillo, son seres humanos con sentimientos y vulnerabilidades, y que sus vidas privadas no son un espectáculo para que lo analicemos y juzguemos sin piedad. Entonces, ¿quiénes querían su ruptura? Podrían ser colegas celosos, directores o productores que querían controlar sus carreras de forma más estricta, incluso personas de su círculo cercano que tenían intereses ocultos. La verdad es que sin declaraciones explícitas, solo podemos especular. Pero lo que Kerem Bürsin ha hecho es abrir una puerta a esa especulación, dándonos a entender que hubo una fuerza externa considerable que influyó en su decisión. Y eso, para muchos fans, es un consuelo, porque valida la idea de que su amor era real y que la separación no fue por falta de sentimiento, sino por las duras realidades del mundo en el que viven. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado las recientes e intrigantes declaraciones de Kerem Bürsin, sugiriendo que hubo fuerzas externas que deseaban activamente su ruptura con Hande Erçel. Hemos reflexionado sobre cómo las presiones de la industria, los intereses mediáticos y posiblemente rivalidades personales podrían haber jugado un papel en este doloroso desenlace. La verdad detrás de quienes querían su ruptura sigue siendo un misterio envuelto en las palabras prudentes de Kerem, pero su revelación nos da una valiosa perspectiva sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna teoría sobre quiénes podrían haber sido esas personas o grupos? ¿Les sorprende que Kerem haya insinuado esto? Dejen todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, y por supuesto compártanlo con todos sus amigos y en sus redes sociales para que la información llegue a más personas. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis jugosos.
Un abrazo enorme y hasta la próxima.